con la razón, los contemplaba con ferviente fe. Leyendo algunos textos también de este jubileo, me gustó la referencia que ha hecho el dominico Fray John Emery, doctor en teología, investigador y docente universitario, respecto al aporte que nos ofrece el Aquinate en la actualidad. Dice este fraile dominico: en Santo Tomás brillan un compromiso y esfuerzo muy grandes por no dejar que ninguna de las palabras reveladas se oponga a la enseñanza de la Iglesia o quede fuera de ella. En ámbitos donde se impone la polarización, Santo Tomás es un modelo de diálogo y de búsqueda de lo que hay de verdadero en las otras voces. Él supo integrar la enseñanza de filósofos y teólogos de distintas escuelas, tradiciones y religiones. Para este dominico, la obra tomista sigue vigente. Y dice el fraile, sigue vigente porque distingue y une, porque aprecia lo propio de cada cosa y al mismo tiempo la presencia de Dios en ella. Nos ayuda a apreciar la belleza y la densidad de cada cosa al descubrir cómo cada una de estas cosas se conecta con Dios. Pues esta tarde nosotros vamos a tratar de adentrarnos a conocer qué es lo que la doctrina tomista puede ofrecernos respecto al tema del discernimiento moral y a su vez cómo este discernimiento puede acercarnos a Dios. El discernimiento moral es un tema que nos compete a todos y que forma parte de nuestra vida ordinaria. Si nos damos cuenta, todos los días tenemos que tomar decisiones. Y sin lugar a duda que las elecciones son una parte esencial de nuestra vida. Elegimos qué vamos a tomar por la mañana, qué nos vamos a poner, qué materias vamos a cursar este semestre, si entramos o no a la escuela, qué haré en el trabajo, con quién voy a salir un fin de semana. Pero también es cierto que en nuestras conversaciones con amigos, con familiares o compañeros de trabajo, escuchamos historias de personas que están tristes, de personas que están desilusionadas porque se han dado cuenta que se equivocaron en la elección de lo que querían para sus vidas. Y no me refiero a elecciones de por cuál calle llegar a la escuela Papa Francisco o qué pan voy a elegir para tomarme el café esta mañana. Me refiero a elecciones importantes, elecciones que verdaderamente determinan lo que nosotros somos. Por eso es necesario que aprendamos a discernir estas decisiones, a hacer un buen discernimiento antes de elegir algo. Tantas personas han hecho estas elecciones actuando de buena fe, incluso con recta intención y también respetando lo que dicta la conciencia. A pesar de eso, tenemos quien dice que se casó con la persona equivocada. Tenemos quien en su vejez se da cuenta que pudo haber vivido de otro modo, quien no está satisfecho en el trabajo que tiene, o incluso nos encontramos con sacerdotes o religiosos, religiosas, que no son felices en su vida consagrada. Tal parece que estas personas guiaron su vida desde una visión legalista. Estas personas se conformaron con saber que estaban respetando las normas. Es lo que se debe hacer, es lo que dicta la sociedad, y así seguimos adelante. Estas personas descubrieron que en lo que estaban haciendo no había ninguna prohibición e incluso que no actuaban contra Dios. Tal parece que el matrimonio es lo que Dios quiere, la vida religiosa también, que yo trabaje también. A pesar de esto, a pesar de haber actuado de buena fe, con recta intención y conforme a lo que dictaba la conciencia, estas personas no encuentran una solución a lo que están padeciendo. Es cierto que no tenemos algún mandamiento que nos obligue a ser felices. Hay que ser felices, no hay nada que nos diga eso, ¿verdad? No está dentro de los 10 mandamientos de Dios. Nada nos dice o nos obliga a estar satisfechos con la propia vida. Así es que podemos percatarnos que una consideración normativa de la vida moral
en donde solo la conciencia y la norma tienen prioridad, no es del todo satisfactoria, no es del todo gratificante. Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Cómo podemos tomar buenas decisiones? ¿Cómo elegir aquello que es un bien para mí? ¿Qué hacer para ver mi vida como un todo y no ir tomando decisiones y haciendo elecciones aisladamente? ¿Qué hacer para que estas elecciones me hagan sentirme feliz, me acerquen a Dios y me hagan sentir satisfecho del rumbo que le estoy dando a mi vida? Dice el Papa Francisco que para decidir bien hay que saber discernir. Y para saber discernir hay que aprender a conocer y desear el bien verdaderamente humano. Creemos que la propuesta moral de Santo Tomás de Aquino puede ayudarnos en este propósito, ya que encontramos que en su teoría de la acción, está basada en la racionalidad práctica. Nos damos cuenta que pone al centro de la vida moral al mismo sujeto que actúa, que lo considera como aquel que puede tomar el timón y dirigir la propia vida. Es una teoría de la acción, una moral tomista que tiene en cuenta los deseos, los afectos de la persona. Y por último, porque en esta teoría de la acción se resalta la excelencia del obrar a través de la virtud de la prudencia y las demás virtudes morales, que son las que permiten a la persona actuar y progresar en el conocimiento práctico y en la realización del bien. Además, la moral tomista da un espacio muy interesante al auxilio divino a través de la gracia en nuestras acciones. Y por todo esto podemos constatar que en la perspectiva moral de Santo Tomás, el ejercicio del discernimiento moral se realiza a través de las virtudes y que este es el enfoque más conveniente para la realización plena de las personas que están eligiendo sobre su propia vida, sobre su futuro, sobre lo que son. El discernimiento moral es una tarea esencial en la que se ve afectado todo lo que nosotros somos, nuestro bien, nuestra felicidad, nuestra unión con Dios. Por eso es urgente poner todo el empeño en hacer un buen discernimiento. Por eso es necesario esforzarse por aprender a discernir. Hemos de aprender a usar nuestra razón, a saber usar nuestra voluntad y saber conocer nuestros afectos para que éstos se inclinen a aquello que es un verdadero bien para nosotros. Podemos decir en palabras de Elisabetta Casadei que el discernimiento moral es sinergia y vértice de lo humano. Es una categoría moral que integra todas las dimensiones humanas. En el discernimiento se entrelazan muchos elementos morales significativos. Nuestra historia de vida moral, nuestra realidad actual, nuestros afectos, nuestras disposiciones. Y cada elemento moral ofrece información práctica necesaria que hemos de considerar en un orden adecuado para que aquello que se quiere en la vida, que podríamos decir que es el fin último, ese encuentro, esa contemplación de Dios que nos hace felices, pueda concretarse en las acciones de cada día, en las acciones de nuestra vida. Para realizar el discernimiento moral hay que tener en consideración los elementos morales que hacen posible la acción, disponiéndolos ordenada y rectamente conforme a lo que nos dice o a lo que dicta la razón, que es la regla del obrar moral, conforme a aquello que es razonable y también bueno. Siguiendo la imagen que estamos usando, esta de entrelazar, podríamos decir que quien pretende entrelazar los diversos elementos morales sin comprender el propio actuar, quien se arriesga a hacerlo sin saber el orden adecuado y cómo hacerlo, puede terminar por hacer un entrelazado débil, y así el propio proyecto de vida puede caerse y se tiene que volver a iniciar. O puede hacer un entrelazado que no termina por unirse, que aunque se haga mucho esfuerzo, no aportará nada a la propia vida.
O peor aún, intentando entrelazar cada cosa, podemos hacer un nudo que puede obstaculizar la propia dinámica operativa y afectar negativamente nuestra vida moral, nuestro proyecto de vida. Y así, tal vez estas personas pueden caer en la misma situación de las personas que mencionamos al inicio. Por tanto, hay que tener presente, como dice el autor, que en este proceso que lleva a la persona a conocer el mejor modo de actuar en aquellas situaciones, es necesario que conozcamos cuál es la estructura del acto humano, qué es lo que pasa en nosotros cuando vamos a actuar. Es decir, que conozcamos todo lo que sucede en nuestra dinámica operativa y que también aprendamos a conocer qué es lo que nos mueve. Es decir, que conozcamos nuestro propio desear, nuestra propia dinámica afectiva. Lo primero que quiero mencionar al respecto es que detrás de nuestras decisiones, de aquello que elegimos y de nuestras acciones, hay una racionalidad. O por decirlo de otra manera, hay una inteligencia o una lógica que se sigue que es necesario entender. Nuestra vida moral tiene un motor, es decir, se mueve por el deseo que tenemos de vivir una vida buena, o lo que, como dijimos antes, llamamos fin último. Pero necesitamos también tener un volante. No es necesario algo que nos impulse, sino que también hay que aprender a saber dirigir, controlar y guiar toda esta dinámica afectiva de nuestra vida moral. Esto que llamamos volante lo consideramos la inteligencia práctica o razón práctica, que se encarga de hacer ese entrelazado, de relacionar todos los elementos que intervienen en nuestra vida moral y que sigue una lógica para poner todo en orden de la razón. A esta inteligencia práctica le corresponde todo lo que refiere al actuar del ser humano. Ella está implicada completamente en el desarrollo de toda acción libre. En la Suma Teológica podemos constatar que Santo Tomás dedica la segunda parte para hablar del hombre como ser racional y por ende como autor de los propios actos. En su discurso, el Aquinate introduce la doctrina moral considerando la razón como la responsable de orientar el dinamismo de la acción y como la regla de todo el actuar. En este dinamismo están presentes algunos principios que de modo general podemos decir de modo sintético que son los principios del acto humano internos y externos. Entre los principios internos tenemos nuestras facultades operativas, tenemos las virtudes, tenemos los dones, las bienaventuranzas, los frutos del Espíritu. Y como principios externos que mueven nuestro actuar, tenemos la ley y la gracia. Así, en la antropología de la moral tomista hay una colaboración en conjunto de todos estos principios. Y Santo Tomás se da la tarea de desarrollar cómo actúan y progresan juntos. Él nos dice que cada uno de ellos participa de un modo específico y contribuye de una manera particular y precisa en todo lo que lleva a formar la acción humana. Nosotros los seres humanos tenemos nuestra inteligencia o razón y con ella podemos conocer la verdad, en lo que conocemos como inteligencia teórica, razón teórica. O podemos usar nuestra inteligencia para establecer un orden, para componer las acciones a la luz de la verdad que conocemos. Y esta sería la razón práctica o inteligencia práctica. Entonces, en el primer caso, nosotros utilizamos nuestra razón especulativamente, porque solamente lo que queremos es saber la verdad de lo que estoy conociendo, sin más, así como se me presentan las cosas. La adecuación entre el intelecto y la cosa, eso sería la verdad para la razón práctica. Pero en el segundo caso, el hombre utiliza su razón prácticamente, porque quiere saber qué hacer. Ante lo que se presenta, quiero saber qué hacer. El fin de la razón o de la inteligencia práctica es que la verdad que está conociendo sea llevada o aterrizada en una acción. Es decir, que ya desde un principio la persona busca establecer una relación de la verdad con la acción. Y aquí entonces la verdad para la razón práctica
la verdad práctica ya no es la adecuación del intelecto con la cosa, sino la adecuación del apetito con aquello que conozco. Así nuestra inteligencia práctica se interesa en ordenar a la acción lo aprendido de la realidad, precisamente porque está implicada la voluntad. Y eso significa que hay una dimensión apetitiva en nuestro ser, es decir, que nosotros queremos, deseamos y nos inclinamos hacia las cosas, y es eso lo que nos lleva a actuar. Santo Tomás afirma que es propio del hombre el obrar siempre por un fin. Por consiguiente, en la moral tomista, el fin constituye ese principio del obrar humano, eso que nos lleva a actuar. Y este principio de finalidad está a la base de todas las acciones que son objeto del discernimiento moral. Así, en aquello que podemos considerar acciones propiamente humanas, distintas de las acciones simplemente, por decirlo así, humanas, que serían pestañear, respirar. En estas acciones propiamente humanas es donde está presente un apetito, donde está presente la voluntad, una inclinación o tendencia de la persona que actúa hacia un fin. Cuando actuamos lo hacemos movidos por algo que nos apetece, por algo que queremos, deseamos, y estamos entonces buscando el modo de alcanzar ese fin que queremos a través de nuestras acciones. Y a la acción se lleva aquello que es operable, es decir, que tiene en su constitución misma la estructura necesaria para ser llevada a la acción. Y la persona lo quiere llevar a la acción porque comprende la verdad de dicho objeto como un bien. Y porque lo comprende como un bien, entonces lo apetece, lo quiere para sí, porque este bien tiene que ver con la propia perfección. Así lo afirma Santo Tomás, diciendo que todas las cosas apetecen su perfección. Y en el hombre este apetecer es racional, este apetito racional es la voluntad. El fin que se considera un bien es entonces algo que apetecemos, que queremos, que deseamos, porque descubrimos en ello algo que nos perfecciona. Pero hay que aclarar que estos fines son considerados bienes, pero bienes prácticos, porque llevan implícitos siempre una acción. No son entes concretos o cosas de la realidad a la que se aspira. Para Santo Tomás, cuando se habla del fin en el obrar, este es siempre una acción o una cosa, y cuando hace referencia a una cosa, es porque interviene una acción humana para alcanzarla, poseerla, gozarla, entre otras cosas. Así, el bien práctico tiene que ver con una actividad que lleva al sujeto que apetece a un estado más perfecto. El sujeto no desea la cosa en sí, sino que desea la actividad con la que puede perfeccionarse. Como apunta el mismo Santo Tomás, el bien práctico no es, por ejemplo, el dinero, sino lo que quiere la persona es poseer el dinero. Yo contemplo unos billetes, sé que son unos billetes, el valor que tienen, y la razón teórica se conforma con eso, pero la razón práctica dirá, yo quiero ganarme esos billetes, o quiero robar esos billetes, o quiero quemar. Hay una actividad allí que está presente. Este bien práctico hace referencia a un bien operable, un bien que está naturalmente inclinado a la acción. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, un libro o un celular como tales, se hace referencia al ser de estos y a su verdad. Pero estas connotaciones son objeto de la razón especulativa, según lo que vimos anteriormente. Si en cambio expresamos adquirir un libro, robar un celular, entonces los objetos se convierten en bienes prácticos, en tanto que son en sí mismos ordenables a la acción, y se establece una relación con el apetito del sujeto que es atraído por ellos para adquirirlos o poseerlos, y por eso son objeto de la inteligencia práctica, ya sea que sea algo que quiera para mí o para alguien más, pero soy yo el que está en medio para poder poseer, gozar, disfrutar de ese bien que se me presenta.
En la dinámica operativa está también presente toda nuestra afectividad. Y en este concepto de afectividad están presentes los diversos actos de nuestros apetitos sensibles que tenemos los seres humanos, que son potencias humanas que se ven afectadas por el conocimiento sensible de un objeto, el cual me hace verlo o apreciarlo como un bien o como un mal, y ya cuando veo algo de frente a mí, pues surgen diversos sentimientos, emociones y pasiones ante las cuales no podemos detenernos ahora a explicar, pero lo que nos interesa es decir que estos afectos están presentes y que forman parte de nosotros, así es que van a influir en las decisiones y en las acciones que tomemos. No podemos ignorarlos o despreciarlos, sino que hemos de buscar el modo de integrarlos en la dinámica operativa y también de regularlos a través de las virtudes. Otros dos conceptos importantes en esta dinámica operativa son la intención y la elección. Estos dos conceptos corresponden con ese movimiento de la voluntad, ya sea hacia el fin, es decir, aquel bien que conozco y que quiero alcanzar, o hacia las acciones que lo realizan, respectivamente. La intención del fin se refiere a bienes prácticos que no son inmediatamente realizables o alcanzables y por lo tanto todavía deben concretarse, todavía deben realizarse más concretamente, hacerse accesibles al actuar a través de una serie de acciones. Por ejemplo, una intención que podemos tener todos es: quiero ser justo. Pero para ser justo hay muchas acciones que lo pueden demostrar. Podemos estar llenos de muchas y buenas intenciones, como dice el dicho, de buenas intenciones están llenos los panteones. Todas esas intenciones que se quedaron allí, que no se concretizaron en acciones en la vida ordinaria. Por eso es necesaria la elección, que es el acto o el movimiento de la voluntad que ya se va a determinar y que se va a empeñar hacia lo que uno va a hacer. A diferencia de la intención, la elección se dirige siempre hacia un bien práctico, que es inmediatamente operable mediante una acción concreta. Por ejemplo, ante la intención quiero ser justo, una elección sería: voy a regresar a su dueño esta computadora que me encontré en el aula. Ahí ya elegimos una acción concreta. No estoy simplemente delante de él y digo: ay, pues ojalá que pueda ser justo contemplando esta computadora allí. Tengo que elegir una cosa concreta para demostrar o para precisamente alcanzar ese fin virtuoso de ser justo. Y para lograr encontrar lo que uno tiene que hacer, es decir, para elegir lo que actualiza mi intención, es necesaria hacer una investigación, es necesario deliberar, buscar cuáles son las acciones que pueden realizar ese fin. Quiero ser justo, muy bien, me voy a tomar una Coca-Cola. ¿Tiene algo que ver, quiero ser justo, con tomarme una Coca-Cola? Tal vez sí, si me tomo mi Coca-Cola y no la de mi vecino. Podría ser. Entonces hay que hacer una deliberación, una investigación de cuáles son las opciones viables. Y a esto hace referencia el discernimiento. El discernimiento moral se presenta precisamente como esa deliberación de la prudencia o prudencial que lleva a todos los seres humanos a que hagamos un juicio de elección. Este juicio de elección va a determinar qué es lo que voy a elegir, qué es lo que va a elegir como lo concreto que va a actualizar la intención que tengo. El discernimiento permite a la persona, por un lado, corroborar la licitud moral de una acción, es decir, si esa acción está o no de acuerdo con la razón, con la conciencia también, pero también nos permite conocer cuáles son las acciones que realizan el fin deseado y así poder elegir aquella acción que sea la más conveniente, no solo para ese fin o para esa situación, sino también para mí como persona. Si yo quiero ser justo, quiero entregar una computadora que me encuentre en un aula, pero pues si yo no voy a un aula, si yo no tomo clases, pues entonces eso no sería una acción concretamente para mí y habría que descartarla y buscaré otro modo de ser justo en mi vida ordinaria. Así es que el discernimiento nos permite elegir aquella acción que es la más conveniente para la persona concreta,
que tiene que actuar de acuerdo a su realidad operativa, a sus disposiciones afectivas y también de acuerdo a las circunstancias que nos está exigiendo el presente en el que se encuentra la persona. Digamos de alguna manera que en la dinámica operativa todo gira en torno al bien. Está en juego un bien que es deseado, ese fin, algo que quiero para mí, que me perfecciona. Luego, este bien demanda ser custodiado. Es un bien que exige ser respetado, un bien que pide ser confirmado y que esté presente en toda la dinámica. No podemos ir como cambiando el rumbo del bien que quiero alcanzar. Hay que estarlo conservando en la intención, en el discernimiento, en la elección. Así la actividad práctica se explica por la presencia de este bien, por lo que se hace para regularlo y también por el modo en el que se expresa a través de una norma como algo necesario. Por eso decimos que en el discernimiento hay tres nociones fundamentales que están estrechamente relacionadas y que no pueden ser ignoradas. Y son estos bienes prácticos, las virtudes o principios prácticos, que son las que disponen nuestro desear, nuestro apetecer, para que todo en nosotros se dirija hacia esos bienes, y luego están las normas, que tienen la tarea y la función de proteger los bienes. Así, si nosotros consideramos el decálogo son algunas normas que protegen un bien, ¿de acuerdo? Y entonces no te pases de hacer esto porque pierdes el bien, pero está toda una dimensión abierta de cómo alcanzar ese bien que están protegiendo. Y así las normas protegen pues estos bienes. Pero las virtudes morales son aquellas que proporcionan las mejores condiciones para que la actividad de la razón práctica alcance su excelencia. Esto quiere decir que el discernimiento moral también es optimizado, también es mejorado cuando una persona se deja conducir por la mejora que le ofrecen las virtudes. La vida moral del hombre virtuoso viene acompañada al mismo tiempo de un discernimiento moral a través de las virtudes. Por el modo en el que Santo Tomás nos presenta su teoría moral y la estructura que le da a esta doctrina moral, podemos confirmar que las virtudes son esa armadura principal que tenemos los hombres para actuar bien. Gracias a las virtudes, el hombre cuenta con la estructura racional que nos ofrece como las directrices, como nuestro GPS que nos dice por dónde hemos de irnos para conocer y también para querer y gestionar los bienes que se nos presentan en nuestra vida. Si para vivir bien hay que obrar bien, hay que tener presente que para obrar bien hay que conocer el bien y querer el bien para mí. Y solamente las virtudes son las que ofrecen que podamos conocer qué es el bien, que podamos desearlo, que podamos quererlo y que lo busquemos, que nos empeñemos en alcanzarlo. Esta persona que actúa, que es dueña de sus acciones, encuentra la fuerza de la propia libertad en el ejercicio de las virtudes. Las virtudes perfeccionan la libertad de la persona en tanto que disponen todas sus facultades operativas para que conozcan el bien y para que cuando lo conozcan lo deseen efectivamente. Lo que da forma a nuestro ser son las virtudes. La persona que actúa lo hace libremente cuando el bien termina siendo para él cada vez más connatural a su ser. Ya no hago las cosas porque tengo que hacerlas, sino porque quiero hacerlas, porque descubro que son un bien para mí. Así, por ejemplo, les digo a las mamás de los niños del catecismo: ustedes van a llevar a sus niños al catecismo no porque tienen que llevarlos, llévenlos porque quieren llevarlos, porque descubren que yendo al catecismo pueden encontrar un grande bien para ellos. Y ahí ya ni siquiera es como un bien para mí, bueno, también porque a lo mejor no los tengo los sábados en las mañanas, pero es un bien para los propios niños, y cuando yo aprendo a que ese bien es un bien para mí, entonces lo hago ya sin sentirme obligado, sin sentirme forzado a hacerlo, sino que lo hago porque me da la gana, porque así lo quiero hacer. Entonces yo mando a los niños al catecismo porque quiero, porque descubro que es un bien para ellos y también para mí.
El hombre es libre cuando se siente verdaderamente atraído por lo que más le hace bien, y en la medida que renuncia al mal que coarta su libertad. Por eso el hombre que permite que las virtudes den forma a su actuar y a su persona, se pone en el sendero seguro hacia la perfección de su ser. Las virtudes le dan al hombre una unidad, una armonía y una estabilidad en aquello que hace. Estas virtudes transforman la vida de la persona que actúa, optimizando, dijimos, sus facultades operativas y al mismo tiempo rectificando los diversos actos de la razón práctica. Por eso, por esta razón, la optimización del proceso del discernimiento moral también se alcanza cuando está bajo el dominio de las virtudes. Si el discernimiento moral se deja guiar en su proceder por las virtudes morales, entonces tendremos también un discernimiento moral virtuoso y al mismo tiempo actos virtuosos. El discernimiento moral que sigue las virtudes ofrece lucidez a la persona que actúa respecto a las condiciones de la acción, puesto que las virtudes indican claramente el bien, puesto que las virtudes empujan al sujeto a desearlo rectamente y a seguirlo. La participación de las virtudes morales salvaguarda las elecciones del mejor bien señalado por la razón, no para todas las personas, sino para la persona concreta. El deseo del fin virtuoso que busca ser actualizado requiere de la constante intervención de la razón para ser mediado conforme a su orden. Y las virtudes morales en su dimensión intencional y electiva se cargan de facilitar que hagamos o tengamos rectas intenciones y también que tengamos una recta elección. Así, el discernimiento moral virtuoso favorece para que el sujeto agente se mantenga siempre dentro de lo que es conforme a la razón, dentro de lo que es lo más conveniente para él. Ante la diversidad de acciones que pueden concretizar el fin virtuoso deseado, el discernimiento moral virtuoso asegura que se elija la acción más oportuna, o aquella elección que es la exigida por el sujeto agente concreto, tal como se requiere en la situación en la que se encuentra. Es indispensable la presencia de estas virtudes para afirmar la presencia del bien conforme a la razón y para que el sujeto se comprometa a alcanzarlo. Tengamos en consideración que la participación de la prudencia y de las virtudes morales en el discernimiento moral ayuda a que el hombre no se desvíe de aquello que es conforme a la razón. En el campo de lo operable no es suficiente lo universal de los fines. Quiero ser justo, no basta, sino que hay que actuar hasta lo singular y exige una acción concreta, que ahora podemos decir otra, por ejemplo, quiero ser justo, entonces no robo lo que no es mío. Y para llevar tal determinación, la prudencia, que es la recta razón en el obrar, y a su vez una virtud intelectual y moral, agiliza nuestro discernimiento porque prepara el camino a las virtudes, dándoles una forma operativa. Efectivamente, la prudencia cuenta con un conocimiento práctico necesario de todo lo que es particular y que se puede llevar a la acción para determinar de qué manera y con qué medios nosotros como sujetos agentes podemos actualizar esas intenciones que tenemos. El discernimiento moral a través de las virtudes sigue siendo un proceso racional, pero con la peculiaridad que éste involucra a toda la persona. Ustedes pueden decir, padre, todo esto está como muy pensado, muy solamente en la razón, pero lo importante y lo interesante de Santo Tomás es que él no deja todo como vamos a pensar cómo hacerle, sino que también Santo Tomás tiene en cuenta, considera, valora y enfatiza lo que tú quieres, lo que tú eres, toda tu realidad. No es nada más como vamos a seguir un orden de cosas por hacer, sino vamos a seguir las cosas que Eric tiene que hacer para ser virtuoso, para ser feliz, para ser pleno. Así es que en este modo de llevar el discernimiento a través de las virtudes, pues se hace el juicio sobre la conveniencia de la acción, no para cualquier agente moral, sino para un agente moral concreto, según sus disposiciones afectivas y en las circunstancias que lo rodean. A este punto podemos preguntarnos, oye padre Eric, entonces tú no has mencionado nada acerca de la conciencia, entonces no tengo que tener en cuenta la conciencia.
no es necesaria para hacer el discernimiento moral. Vamos a decir algunas cosas muy breves respecto a esto, que no es el momento para explicarlas, pero hay que decir que la razón tiene la capacidad de reflexionar sobre su propia actividad. Hoy nosotros sabemos lo que es justo porque lo fuimos aprendiendo en nuestra vida, con todas esas ocasiones que nos dijeron, no, eso no se hace, eso no hay que robarlo, hay que regresar eso a quien te lo prestó, hay que darle a cada quien lo que le corresponde, porque lo estudiamos en la escuela, porque lo vimos en un libro, y todo esto es fruto de la reflexión de la misma razón, y pues se organiza y se pone en palabras, y así en nuestra casa podemos tener reglas, normas. En esta casa no se llega después de las 10 de la noche. Ustedes han considerado que es mejor para un muchacho, una muchacha, que esté dentro de casa antes de las 10. Entonces, pensando en este bien que es para él, dijeron, ¿cómo lo hacemos? Pues ponemos una norma en la casa y decimos que lleguen antes de las 10. Pues tenemos esta capacidad de reflexionar sobre lo que hacemos y ponerlo en palabras, sobre todo lo que sucede de manera espontánea en nuestra vida moral, y lo expresamos a través de normas. Y el conjunto de estas normas forma una ciencia moral, que es todo lo que conocemos que puede ser bueno para nosotros hacerlo. Y pues la conciencia se encarga de aplicar esas normas. Está el muchacho o la muchacha que va a las 9:58 en el camino y empieza a decir la conciencia, esto no, ir a las 9:58 aquí, si voy hasta Juárez, se me hace que no llego, me van a regañar. Y entonces empieza la conciencia a aplicar lo que tiene como conocimiento que no concuerda con lo que está viviendo, y entonces le dicen, no debías haber hecho eso y te van a regañar, y pues ya llegas con la cabeza agachada porque pues te pasaste de la hora, ¿no? En fin, la conciencia aplica estas normas a las acciones concretas. Nuestra conciencia pues aplica estas leyes y las normas a las acciones y hace un juicio sobre su moralidad, determinando si hay que perseguir tal acción o hay que huir de ella. Entonces hay que decir que para obrar bien, sí, hay que obedecer en primer lugar a la conciencia, porque ya si hacemos caso a nuestra conciencia, descartamos todo lo que no debemos hacer. Y entonces nosotros sabemos que como cristianos hay muchas cosas que no debemos hacer. Entonces, perdón que use este ejemplo, pero si nosotros decimos, una persona dice, quiero abortar, una persona cristiana no se va a preguntar de qué manera hacerlo, qué método utilizar. Esa persona, por su formación, por lo que ha recibido, por la ciencia moral que tiene, ya ni siquiera se le presentaría como una opción llegar a ese momento. Sabemos que por circunstancias o cosas puede haber muchas situaciones distintas, pero viéndolo así en un modo muy drástico, muy dramático, ya con la conciencia descartamos todas las cosas que no estamos llamados a hacer como cristianos. Si sabemos lo que se debe hacer o no se debe hacer, digamos que tenemos como algunos pasos seguros en el proceso del discernimiento para que entonces después busquemos la acción que sí sea la más conveniente. Pero en el discernimiento moral, la conciencia no puede ocupar todo el espacio para decidir qué hacer. Es solamente un punto de referencia. Falta ver qué es lo más conveniente para mí. Toda esta gente de la que hablamos al principio actuó bajo conciencia. El que eligió ser sacerdote, ¿es un mal ser sacerdote? No. ¿Es un mal casarse? No. Todos fueron bienes. Tal vez le faltaron a estas personas ver si en verdad el matrimonio era un bien para él, o tal vez se sentía más bien llamado a la vida sacerdotal. Si esa persona con la que me casé en verdad era la pareja que me complementaba o no, y en fin, así muchas cosas. Pues bueno, la conciencia, el discernimiento no puede considerarse completo si solo se conoce la información sobre el bien o el mal que me da la conciencia. El discernimiento no logra su cometido si solo se corrobora que la elección que he hecho se ajusta a las exigencias de la conciencia personal. La conciencia no puede y no debe apropiarse de nuestro discernimiento. Es una instancia, una referencia, pero hay que considerar todo lo demás que tenemos presente. Si alguien considera solamente la conciencia, pues es una perspectiva universal de la dinámica operativa, que a su vez puede considerarse reducida en tanto que excluye la particularidad de la experiencia moral personal.
Tal vez lo que pasó con estas personas que mencionamos y que ahora están decepcionadas de su situación actual, pues fue que tuvieron en cuenta lo que era un bien para todos los hombres o para los que son llamados cristianos, pero no un bien para ellas mismas. Pues lo importante también o lo interesante de Tomás es que su doctrina moral no es solamente una orientación racional. Santo Tomás también indica que junto a las virtudes, estas disposiciones habituales para alcanzar el bien como hábitos operativos, pues el hombre, nosotros contamos con el auxilio divino de la gracia y de los dones del Espíritu Santo. Es por ello que después de las virtudes, del tratado de las virtudes, Santo Tomás pone el tratado de los dones del Espíritu Santo, porque para el actuar, el sujeto agente cuenta con la ayuda de la gracia, que abarca toda su humanidad y que llega para perfeccionarla, al grado de elevarla hasta su más extremo poder ser. Todo aquello que no creíamos que éramos capaces de hacer para nosotros, con la gracia lo podemos hacer, porque es ese como empujón extra que nos lleva a alcanzarlo. Es esa luz que me ayuda a ordenar mis pensamientos. Es esa presencia de Dios en nuestras vidas que ordena todo en el amor. De aquí se deduce también que las facultades operativas pues son auxiliadas por la gracia para contribuir en su perfección. La ayuda que ofrece Dios con la gracia no hace vana la naturaleza humana. Y no podemos decir, bueno, pues que Dios decida. No, Dios nos ayuda con su gracia para que seamos nosotros los que decidamos. Ya lo que Dios diga, decimos nosotros coloquialmente. Sí, lo que Dios dice, pero lo que yo elijo hacer conforme a lo que Dios dice que es un bien para mí. La gracia entonces asume estas facultades operativas, las orienta hacia su fin y las eleva para que desempeñemos rectamente su obrar. Así, estas logran detectar con facilidad lo que es bueno y lo llevan a la práctica. Con todo esto podemos constatar que la doctrina moral de Santo Tomás ofrece aquello que es la perspectiva más adecuada para hacer un discernimiento moral, poniendo la atención sobre todo en las virtudes de la prudencia y las virtudes morales, no poniendo la atención o centrándonos solamente en la conciencia y las normas. Que quede bien claro esto, no es que descartemos una en el lugar de la otra, es ubicar el papel que le corresponde a cada una, no poner por encima una de la otra, sino cada una en su lugar. En esta perspectiva se plantea cómo el hombre puede lograr la excelencia y perfección en su vida moral, pone al centro a la persona, incita la formación en las virtudes, incorpora justamente la conciencia y las normas morales y pues da también su espacio al auxilio de la gracia. Por eso creemos que para discernir bien y elegir bien hay que aprender a conocer todo el proceso que nos lleva a actuar y hay que dirigir nuestro caminar con la ayuda de la prudencia, de las virtudes morales, de la gracia, para que así, obrando bien, podamos también vivir bien. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta para el padre, ahorita es el momento. Si gustan más levantar la mano para acercar el micrófono hacia ustedes, por favor. ¿Todo claro? Allá tienen una pregunta. Okay. Perdón, sí. Pues es inmenso, hay mucha riqueza en esta exposición, padre, pero muy interesante. ¿Cómo entonces, en esta perspectiva de elección y bueno, de la conciencia, las virtudes, la norma, dónde aparece, o me imagino que en algún momento lo va a aparecer, la cuestión del pecado, o sea, la tendencia a discernir, a escoger el mal en lugar del bien, o porque hago lo que no quiero, como dice San Pablo, o porque pues escogí eso porque creí que ahí estaba mi felicidad. O sea, ¿dónde lo coloca él? ¿En qué momento? Ya, bueno, pues tenemos estos apetitos sensibles que digamos que en ocasiones reciben como información
de una manera en exceso, de una manera no adecuada, y entonces pues tenemos, por ejemplo, no sé, a una persona que sea diabética, que se le presenta enfrente un pastel, y esa persona no puede resistirse al pastel, porque su apetito sensible lo lleva a quererlo para sí mismo, ¿no? Entonces el pecado precisamente lo que hace es confundir a nuestra inteligencia, a nuestros apetitos, de aquello que es un bien verdaderamente para nosotros. Y lo que hace es que se nos presente ese bien como un bien aparente, diría Santo Tomás. A veces nosotros consideramos las cosas como bienes aparentes y es allí donde caemos en el pecado. Por eso también la ignorancia nos lleva al pecado, si no sabemos lo que es un verdadero bien y nos conformamos con bienes aparentes. Entonces, sí, el hombre cuenta con el auxilio de la gracia, pero también es realidad que en lo contingente, en lo particular de la vida, pues hay muchas cosas que pueden distraernos de lo que es un verdadero bien para nosotros, sea porque recibimos una formación no adecuada respecto a algo, y por eso estamos llamados todos a formar nuestra conciencia. Pero bueno, aparte de formar nuestra conciencia, pues la persona se ha de formar en las virtudes, para que una persona, volvamos a la persona diabética, si se va a una dulcería, con la virtud de la prudencia, la virtud de la templanza, es capaz de ver todo lo que hay allí y que ni siquiera se le apetezca ponernos de frente a un pecado y no caer en la tentación de lo que me ofrece el pecado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta con confianza? Sí, va para allá. Simple nada más. Entonces cuando busco mi bien, y desde luego por la gracia de Dios, eso me va a llevar a que se haga el bien común. O sea, es decir, para que todos podamos estar predispuestos a hacer lo que mejor corresponde para mi comunidad. ¿Es eso así? Bueno, pues en esta ocasión no tocamos el bien común, ni tampoco algunas como condiciones que tal vez tenemos como seres humanos para alcanzar el propio bien. No podemos ser como solamente egoístas y buscar el bien para mí, sino que yo me entiendo como parte de una sociedad. Ya Aristóteles, bueno, invitaba a vivir ese bien en la comunidad, y nosotros, aparte, por ejemplo, los cristianos, sabemos que nuestro bien está también en función o dentro de una dimensión eclesial. Entonces, mi bien debe de contribuir también al reino de los cielos. Mi bien está también en función de no querer como las cosas solamente para mí, sino sabiéndome parte de una comunidad, sabiéndome parte, de acuerdo a mi vocación también cristiana, sabiéndome parte de una iglesia, sabiéndome parte de una realidad humana en la que me encuentro inmerso, ¿verdad? Entonces hay que considerar también esta parte de que no se nos olvide que no estamos solos, sino que somos seres humanos que se complementan también en las relaciones de las personas, en las relaciones con los demás, y ya sea el caso en una institución, en la iglesia, en el mundo, en el universo, de diferentes maneras, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? De mi parte mía, yo, padre, quería preguntar, bueno, dos preguntas muy breves, pero entonces, en el discernimiento moral va necesariamente implícita la conciencia. Esa sería la pregunta primera. Y la segunda, ¿es posible, por ejemplo, se habla también a veces de que nuestra conciencia a veces es muy escrupulosa o a veces es muy laxa, como estos polos de conciencia? Gracias al discernimiento moral o gracias al ejercicio de las virtudes, esa conciencia sea laxa o sea muy escrupulosa, hablando de estos dos polos, ¿sería posible para Santo Tomás, digamos, transformar o renovar esa conciencia muy laxa o esa conciencia muy escrupulosa? Bueno, definitivamente que aquí lo que
tratamos siempre de enfatizar en el discernimiento moral a través de las virtudes es que el punto de partida cuando hago el discernimiento no es como querer solamente cumplir la norma, sino que antes yo tengo como ese deseo de alcanzar el fin virtuoso. Para alcanzar ese fin virtuoso, uno de los elementos que tengo que considerar es la conciencia, ¿no? Entonces, si yo quiero ser justo, primero la conciencia, digamos que me dice, no siempre sucede como en ese orden, ¿no? Pero primero la conciencia me dice, que está presente también ya antes, durante la acción y después de la acción. La conciencia ya me descarta algunas acciones que no me van a hacer justo, ¿no? Y ya sobre esas acciones ya no hago discernimiento, las descarto completamente, me ahorro como un tiempo, ¿no? Entonces, quien tiene su conciencia bien formada, desde un principio, cuando hace el discernimiento moral, pues tiene una variedad de opciones ya reducida que lo pueden llevar, que como quiera es amplia, pero ya descartamos todas las acciones que son intrínsecamente malas y que no me ayudan a ser justos, y luego teniendo una conciencia que no está bien formada, una conciencia laxa, una conciencia escrupulosa, pues eso lo que puede hacer es que nos obstaculiza, nos impide o realenta nuestro discernimiento moral, porque estoy como detenido pensando si hago o no hago algo porque no estoy seguro si sí o si no, no sé si o no, se me hace que sí es pecado, entonces mejor no la considero. Y pues en este caso de quiero ser justo, no soy seguro, entonces lo llevo yo, pero es que si yo agarro ya la computadora van a decir que me la robé, y en esa conciencia como escrupulosa de ni siquiera lo toco, mejor voy y aviso allá, para cuando regreso ya se la robaron, o una conciencia. Entonces, bueno, lo que pasa cuando no tenemos una conciencia bien formada es eso, que nos detenemos, perdemos el tiempo tratando de buscar cosas, y por eso hay que formarla bien. Pero antes hay que formarnos en las virtudes, ¿no? Porque ya las virtudes también pues me van a indicar cuáles son los fines o cuáles son los bienes adecuados para mi persona. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Julia, va para allá. Yo tengo una pregunta, pero no estoy muy segura cómo formularla. Hay diferentes bienes, ¿verdad? Y la persona humana pues trata de buscar el bien mayor, pero en caso que en esta toma de decisiones, por ejemplo, ahorita estaba mencionando lo de, pues es que no nos podemos quedar, en este caso con la conciencia escrupulosa o laxa, detenidos, hay que seguir avanzando porque como mencionó también en el principio de la conferencia, pues nuestra vida es una toma de decisiones. Y ponía los ejemplos de la vocación, ya sea la vida consagrada, matrimonial, pero en caso de que mi conciencia se esté formando o yo me esté formando para tomar las mejores decisiones, o no sé si las mejores, no sé cómo decirlo, de la decisión que yo tome, posiblemente no es el bien mayor de todas las opciones que hubo. De ese bien que yo escogí, que posiblemente no fue ajá, puedo de ahí yo encontrar más bienes. No sé si me expliqué bien. La cuestión aquí es que a veces también tenemos circunstancias distintas. Tú podrías haber estado ya muy tranquila diciendo, no, yo ya sé que de frente a un pay de queso ni siquiera se me antoja, ¿verdad? Pero puedes estar en una circunstancia en la que allí sí te lleve a querer comerlo, ¿no? Entonces, lo que fue un bien en esta situación, y también de acuerdo a la etapa de tu vida, también de acuerdo a las circunstancias en las que estabas, lo que fue un bien allí, que tal vez, como dijiste tú, sea como el mayor bien que yo pude hacer, ahora en esta otra ocasión parece que no lo alcanzo. Y entonces va variando. No es como que una fórmula única, porque también nosotros vamos como que adquiriendo con el paso del tiempo que nuestras inclinaciones naturales cada vez más
vayan dirigidas, bueno, nuestras inclinaciones naturales siempre se dirigen al bien, pero que nuestras disposiciones a aceptar lo que son bien para nosotros vaya mejorando, se vaya optimizando y ya ni siquiera me pregunte, ya ni siquiera, digamos, ya ni siquiera me haga consciente que estoy eligiendo este bien, ¿verdad? Aunque parece una manera muy fea de no ser consciente, pues bueno, es distinto, pero que ya ni siquiera me percate que lo estoy eligiendo, simplemente se da. Y así tú y yo conocemos personas que decimos, mira, esta persona se ve incluso muy serena cuando tiene que tomar una decisión. Pero bueno, tal vez luego se le presenta una circunstancia completamente ajena a ella en la que no se vea una persona serena, pero en otras realidades sí. Entonces la cosa aquí es que hay que trabajar por todos los lados que tengamos en nuestra vida moral y en todas las dimensiones de lo que somos, como hijos de Dios, como hijos o parte de una familia, como compañeros de trabajo, como estudiantes, como mamá, como papá, y en cada una de las realidades pues hay que tratar de que las virtudes nos lleven a elegir el mejor bien que podemos hacer en esa situación. ¿De acuerdo? Gracias, Padre Eric. Falta una última pregunta ya con Gaby. Por Ahí lo acá tiene. había otro, no ¿Sí? sé si- Y Gracias. vamos a la última para, Ok. para continuar con el programa. Gracias, Gaby. Bueno, entiendo yo desde lo que nos ha compartido Padre, la perspectiva de Santo Tomás, implica pues todas estas dimensiones, las virtudes, la ciencia, todo lo que somos, ¿verdad? Se involucra todo esto, pero pues así mi duda muy personal, más allá de la vocación de vida, ¿existe algún fruto, además de la plenitud? Si nuestro discernimiento es auténtico, digo, me hace ruido un poquito lo que compartía el Padre Vicente de los escrúpulos, de cómo se puede dar esa lucha también entre esas dos dimensiones y cómo saber si la decisión que yo estoy tomando en discernimiento, hay algún fruto que me haga saber si sí o si no, o nunca se sabe, no sé. Ya, pues digamos, de una parte como muy natural se puede ver manifestado como en esa como segunda, le voy a decir como, si nosotros tenemos como una manera natural de hacer las cosas, como una segunda manera natural, lo que decía ahorita, o sea, ya ni siquiera me cuestiono, ¿no? O sea, ya ni siquiera me pregunto si tomo esa decisión o no, ya lo hago como parte de mi vida y bueno, ya como, eso sería como una cuestión muy solamente como operativa racional, que ya adquirí como una segunda naturaleza en el ejercicio diario por las mañanas, por ejemplo, ¿no? Ya no batallo para despertarme, ya no necesito incluso a veces música para estar despierto, entonces ya lo voy haciendo como algo normal y natural para mí. Nosotros en la iglesia pues tenemos esta conciencia que es ya como cristianamente ese diálogo, donde tenemos ese diálogo con Dios que nos va a reprochar o no lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque la conciencia no solamente pues está presente cuando voy a tomar la decisión, sino también antes y después, ¿no? Entonces, si después la conciencia sigue como reprochándome algo, pues lo más seguro es que no está bien y por eso, pues ante la duda mejor ya no repito lo que estoy haciendo o no tomo una decisión. Luego tenemos también pues la instancia que nos protege, que es la iglesia, que nos acompaña a tomar decisiones, que nos puede como corroborar que lo que hicimos o no. El proceso, por ejemplo, de los que se consagran a Dios, pues es un proceso en el que se van confirmando, constatando las decisiones que el candidato va tomando, al igual que una persona que llega al sacramento del matrimonio, es un proceso en el que se va determinando. Oye, alguien o algo te está obligando a casarte, pues mi papá. Bueno, ahí ya, entonces esa decisión se corta allí y ya no se toma, ¿verdad? Pero si la persona se engaña a sí misma, no es honesta consigo misma, pues sigue adelante, toma una decisión que sí es un bien, pero que no es el bien para ella, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes instancias que nos van a corroborar, a confirmar, sea personalmente como de la institución o de la dimensión comunitaria en la que me encuentro, de la que formo parte. Padre Eric, pues hay mucho más que preguntarte. Yo les propongo a todos que al final que tengamos el brindis, ¿verdad? Él va a estar aquí con nosotros, entonces ya de manera más, ¿cómo decir?
pues coloquial, podemos acercarnos con él y preguntarle lo que tengamos también en el interior. Hay que continuar con el siguiente momento del programa. Le damos un gran aplauso y te agradecemos mucho tu participación. Agradeciéndote y pues pidiéndole a Dios por ti. Gracias. Pues muy agradecidas, creo que este momento fue muy, muy padre de poder ir interiorizando, ¿verdad?, lo que el Padre nos fue compartiendo. Y bueno, para continuar con nuestro programa, como segundo momento vamos a tener lugar de conocer el contenido de nuestra revista, que dijimos que también era un espacio para darla a conocer, ¿verdad? Es la revista teológica de la Escuela de Teología Lumen Cordibus. Damos la palabra al Padre Presbítero Doctor Vicente Díaz Aldaco, el director de nuestra escuela. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Bien, pues también invito al maestro José Luis que me acompañe en el momentito. Yo seré muy breve. Si gusta subir, por favor, maestro. Nos acompañan el Padre Jesús Treviño, que están viendo por acá. El Padre Jesús quería acompañarnos presencialmente, pero está saliendo de la COVID, entonces no puede estar aquí con nosotros. Y bueno, siéntese, maestro. Mi idea en este ratito con ustedes es simplemente platicarles la naturaleza de esta revista. Miren, como sabemos, nuestra Escuela de Teología, Papa Francisco, es una institución que está como, digamos, derivada de la formación sacerdotal del Seminario Diocesano. Nuestro Seminario de Monterrey, cuando decide abrir sus puertas a que todos ustedes, hermanos laicos, público en general, consagrados y no consagrados, decidan estudiar teología, pues esto es gracias a que el Seminario de Monterrey nos abre las puertas. Digamos que aquí estamos estudiando teología, también allá en el Seminario Mayor en Juárez, también allá se estudia teología, y en nuestra Universidad de la Arquidiócesis, que está en San Pedro, también ahí se estudia teología. Pero nuestro trabajo como Centro de Estudios Papa Francisco busca ante todo cumplir con las exigencias que la Santa Sede específicamente pide para centros de estudios teológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, habrá muchos seminarios de formación sacerdotal en el país, pero esos seminarios cumplen, perdónenme la palabra, no quiero ser irrespetuoso, con lo básico para que nuestros sacerdotes sean sacerdotes y ejerzan el sacerdocio. Monterrey quiere dar un paso más adelante, es decir, Monterrey quiere no solamente cumplir con lo básico, sino ofrecer pensamiento, reflexión, todo este espacio de investigación, como ahorita el Padre Eric nos lo compartía. Como estamos en ese proceso de también nosotros aportar un poco de la teología que hacemos en Monterrey, Roma nos invita a que nosotros como centro de estudios que se va en cierta manera académicamente desprendiendo del Seminario de Monterrey, de tal manera que no son solo los seminaristas los que estudian teología, sino nosotros. Entonces, Roma lo que también nos pide es que nosotros también tengamos una herramienta, un instrumento de difusión de la teología que hacemos en Monterrey. Entonces, esta herramienta de difusión es esta revista, ¿verdad?, que se llama Lumen Cordibus. Todos los que ya estudian aquí latín sabrán el nombre, pero en latín se traduce como luz para los corazones. Y esta revista realmente no es algo nuevo, nosotros estamos ahora reactivando el volumen número 5 de la revista. Ya hubo 4 volúmenes tiempo atrás, donde ya se empezaba desde hace algunos años a dar este primer incentivo y estos primeros pasos en la publicación de la teología, pero ahora ya como un centro de estudios formal que estamos, como saben, pues certificados por la Santa Sede a través de la Facultad de España en Burgos, en la Facultad de Teología del Norte de España, pues obviamente ahora nosotros te estamos dando este segundo paso, no solamente de abrir las puertas de la formación de los aulas a todo público en general, como cualquier facultad, sino también de producir pensamiento. Entonces, nos acompañan para esto, pues, 2 de los articulistas que escribieron en esta revista, en este número. Nuestro señor obispo quiso dedicar este número 5 de la revista a la mujer. Entonces, aquí tenemos 5 artículos
que tienen una relación de la mujer con la iglesia, de la mujer con la historia de la iglesia, de la mujer con la patrología, de la mujer con la filosofía y de la mujer con la historia de la iglesia en Monterrey. Entonces, simplemente les leo los artículos. Uno es de la doctora Marta Rodríguez, que se llama Mujeres e Iglesia, 3 grandes líneas del Papa Francisco. Otro es del maestro José Luis Ramírez Vargas, que está aquí conmigo. Él escribió Cartas de los Padres Latinos de la Iglesia a las Mujeres. Otro es, el artículo es El símbolo religioso de la Virgen de Guadalupe y la mujer mexicana, por Ana Cecilia Ibarra de la Garza. Otro es Mujeres regiomontanas comprometidas, el protagonismo de las mujeres pertenecientes a la Acción Católica en Monterrey, que escribió el aquí doctor, el padre Jesús Treviño Guajardo. Y otro que es Búsqueda de Dios y Pensamiento Hecho Carne, por la doctora Ana Lucía Montoya Jaramillo, que es doctora en filosofía. Entonces, les propongo que en un momentito le damos la palabra al padre Jesús, que nos comparte un poquito su artículo. Después de ese momento le damos la palabra al maestro José Luis para que nos comparta un poquito su artículo. Al final, si hay algún comentario o pregunta, pues ya tenemos oportunidad de preguntarles a ellos el tema. Y también pues agradezco específicamente la presencia de la editorial Opus, que fue quien nos diseñó pues todo este trabajo trabajo editorial, trabajo de impresión, etcétera. Agradecemos también a Patricia Cárdenas, que es quien nos ayudó con el diseño de la portada. Aquí se encuentran la señora Lupita y Margarita, su hija, que son los que configuran la Opus editorial. Les agradezco mucho su presencia en esta noche. Creo que también estaba también su otra hija, pero veo que como que se ocupó por allá. Acá está, gracias hija, también acá está por acá. Bueno, entonces le damos, Padre Jesús, si nos escuchas, ¿verdad? Entonces desde Villa Juárez te agradecemos y pues te damos la palabra. Muchas gracias, Padre Vicente. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta noche, en este gran evento para presentar el primer número de nuestra revista. Y bueno, agradezco al Padre Vicente, agradezco al maestro José Luis también, que es excelente investigador, amigo mío. Y saludo a todos los que están reunidos presencialmente allá en las instalaciones de la Escuela de Teología Papa Francisco. Pues yo soy el Padre Jesús Treviño Guajardo, como ya me presentó el Padre Vicente, y bueno, aprovechando que por motivos de salud he tenido que quedarme acá en Juárez, y que tenemos, gracias a Dios, tenemos estos medios digitales, pues preparé una pequeña presentación que voy a compartir aquí en la pantalla para que veamos visualmente lo que contiene este artículo. O sea, para que veamos a través de imágenes. Déjenme compartir pantalla. Muy bien, bueno, pues como ya dijo el Padre Vicente, el título del artículo es Mujeres regiomontanas comprometidas, el protagonismo de las mujeres pertenecientes a la Acción Católica en Monterrey. Bueno, este artículo pues pretende explorar o motivar a la exploración de este tema que falta explorar, el tema de las mujeres en la iglesia. Si ustedes toman algún tema, cualquier tema, el que gusten de historia de la iglesia, van a ver que en muchas ocasiones se aborda desde la jerarquía, desde el episcopado, desde la figura de algún sacerdote, desde proyectos de los concilios, y pocas veces se va a abordar un tema de historia de la iglesia para poner el foco de atención en lo que sucedió con los grupos de laicos, y muy pocas veces con el grupo de mujeres pertenecientes a las agrupaciones o pertenecientes a asociaciones o a cofradías que han sido parte de la iglesia. Y en el tiempo contemporáneo, en este tiempo contemporáneo, se ha hecho énfasis en que se necesita reescribir la historia ahora desde las bases, y tomando en cuenta a grupos a los que casi no se les ha dado voz a la hora de poner por escrito la historia de la iglesia. Y uno de ellos es el grupo de las mujeres, que siempre han sido importantes, que han sido esencialmente constitutivas de la iglesia, y que nos falta explorar su incidencia,
su aporte, su vida, etcétera. Bueno, para este artículo y para mi tesis, que este artículo pues surge como una inquietud después de haber elaborado la tesis de mi doctorado, para este artículo y para mi tesis pues han tenido gran influencia estas dos mujeres estudiosas, grandes doctoras, que son la doctora María Luisa Asper Mella y la doctora Ana María Videgaín. Las dos especialistas en siglo XX, las dos especialistas es decir, en historia contemporánea y en acción católica, en el tema de la acción católica. Muy bien. Bien, empieza el artículo con la introducción y mencionando que en la época moderna, eh, se vio en la iglesia con buenos ojos que muchas mujeres empezaban a tomar protagonismo, a asumir proyectos en la iglesia, proyectos de incidencia social como proyectos que tenían que ver con el sector educativo, o en la salud, o en la atención a personas desamparadas. Recordemos que la época moderna implicó para la historia de la iglesia el paso de la centralidad en la teología, la centralidad en la organización y la estructura de la iglesia liderada por clérigos a los procesos de secularización. Y cuando empiezan estos procesos de secularización, las primeras en tomar la iniciativa para sacar adelante proyectos fueron las mujeres. Eso tenemos que tomarlo en cuenta y valorarlo como estudiosos de la historia de la iglesia. Entonces son las mujeres las que cuando empieza la época moderna y empiezan estos procesos de secularización, son las primeras que dicen, pues si el Estado no quiere que la iglesia o que los clérigos incidan en estos sectores educativos, salud, social, pues nosotras nos organizamos y nosotras sacamos adelante estos proyectos. Así fue en el mundo, en muchas diócesis, en el mundo entero se dieron estos movimientos. Cabe mencionar que desde la Revolución Francesa inicia todo un movimiento feminista, inicia toda una liberación para las mujeres. Ellas empiezan a tomar conciencia de que tienen derecho a también alzar la voz por sus libertades. Y entre ellas también mujeres católicas que quieren pues asumir un rol protagónico en el desarrollo, en el desempeño de la iglesia. Bueno, la acción femenina entonces en época contemporánea, en época moderna y contemporánea se empezó a valorar públicamente. Ellas empezaron a atender a las personas que el mismo capitalismo marginaba, ¿verdad? Después de estas ideologías materialistas que se suscitan en el siglo XVIII y se polariza el mundo entre capitalismo y socialismo, y gran parte del mundo asume el capitalismo como la respuesta a la pobreza, como una respuesta para promover el progreso y el desarrollo de las sociedades, pues sabemos que el capitalismo puro y radical provocó mucha gente marginada y mucha gente desfavorecida. Y fueron grupos de mujeres católicas las que se dedicaron a atender a la gente marginada y a la gente que vivía en situación de desigualdad. Y entonces, aquí es en donde surge el modelo de organización eclesial llamado Acción Católica, ¿sí? Es desde finales del siglo XIX, urge, según la reflexión en general de la iglesia, urge que los laicos tomen la batuta, asuman el liderazgo para sacar adelante proyectos de incidencia social. Y es a partir del siglo XX que se propone este modelo que se llamó Acción Católica, que no es una agrupación. A veces nos referimos a Acción Católica como un movimiento, una agrupación. No es un movimiento, no es una agrupación, es un modelo eclesial de apostolado y de pastoral. Es un modelo eclesial propuesto por los papas del siglo XX hasta el Vaticano II. El Vaticano II propone otro modelo, que es el modelo de dimensiones, organizar la iglesia por dimensiones. Pero antes, el modelo de organización es el modelo de Acción Católica.
¿Y qué tiene como característica principal este modelo? La apertura de puertas a los laicos para que asuman un papel protagónico en las realidades seculares. Que en medio de las realidades seculares los laicos puedan hablar de Dios, transmitir a Dios, inspirar a Dios. Desde el pontificado de Pío X había quedado claro que los laicos debían unir fuerzas para restaurar la sociedad en Cristo, pero fue Pío XI el que afirmó decididamente la necesidad de incluir a los laicos y el que acuña este modelo y le da el nombre de Acción Católica. Y bueno, el artículo tiene como objetivo mostrar lo que sucedió en Monterrey cuando se aplica este modelo, Acción Católica de Monterrey. Aquí les presento esta imagen, que son las chicas de los diferentes grupos de la JCFM, de la Juventud Católica Femenina Mexicana, que existían en Monterrey, y su asesor, su asistente eclesiástico. Ahí están las chicas. Es una foto de los años 40. Y bueno, antes de pasar a ver las imágenes que les voy a presentar para que vean lo que hicieron las mujeres regiomontanas en Monterrey, bueno, hay que mencionar que las mujeres regiomontanas ya se habían distinguido por ser proactivas y líderes. Se habían distinguido por su apostolado social y su valentía por defender la libertad religiosa. En el siglo XIX alzan la voz cuando las leyes de reforma eh, quitan alguna capacidad de la iglesia de incidir en educación o en la labor en el sector salud, y las mujeres regiomontanas alzan la voz para pedir que por favor no, que no se le limite a la iglesia en esos ámbitos de incidencia social. También hay evidencia, y esta es una evidencia muy interesante que existe en el archivo de la arquidiócesis, en el archivo histórico de la arquidiócesis de Monterrey, la evidencia de que dos señoras dirigieron en secreto las obras de la Liga Nacional Defensora para la Libertad Religiosa, la famosa Liga Defensora, la que organizó el movimiento cristero e incluso el movimiento armado. Bueno, en Monterrey, que sabemos que Monseñor Herrera y Piña prohibió cualquier movimiento armado, cualquier levantamiento armado, lo prohibió el arzobispo de Monterrey. Bueno, estas señoras en secreto se unieron a la Liga Nacional Defensora para la Libertad Religiosa para desde aquí apoyar al movimiento desde Monterrey, para defender la libertad religiosa. Estas señoras eran Amalia Villarreal y Mercedes Zambrano, y hay algunos documentos de ellas en los que ellas narran que tuvieron reuniones en San Antonio, Texas, con los obispos que estaban en el exilio para ver qué podían hacer desde Monterrey y apoyar en secreto este movimiento que buscaba defender, sí, movimiento armado, pero buscaba defender la libertad religiosa en México. Entonces, es interesantísimo que son dos mujeres las que son las que llevan el liderazgo en Monterrey de apoyo al movimiento cristero. A veces la pregunta es, ¿en Monterrey se apoyó o no se apoyó? Pues tenemos aquí el caso de estas dos señoras. Habría que investigar más de qué manera apoyaron, aparte de esos documentos, tres documentos que yo me encontré. Habría que sentarse horas ahí en el archivo para ver qué más encontramos. Muy bien. Pero bueno, una vez concluidos los arreglos de 1929, se constituyó la Acción Católica en México y en Monterrey también, y se estableció la Junta Diocesana en octubre de 1930 aquí en Monterrey. Acuérdense que en Ciudad de México se estableció la Junta Nacional de Acción Católica en la Navidad de 1929, la Nochebuena. Aquí en Monterrey, hasta casi una vuelta de año, se estableció nuestra primera Junta Diocesana. Y aunque en un principio iniciaron la Acción Católica, la implementaron mujeres pertenecientes a las élites empresariales, muy pronto fueron las mujeres las primeras en abrir la puerta a señoras y jovencitas de todos los estratos sociales regiomontanos. Es decir, las agrupaciones de mujeres fueron las primeras que integraron a la mayor parte de la población regiomontana sin distinción de clase social. Era más fácil que los empresarios varones hicieran distinción que las damas. Las damas, las señoras o las chicas prácticamente no se ven los archivos que hicieran mucha distinción en quien se uniera a sus filas en las asociaciones de acción católica en los grupos femeninos. Ok, aquí les muestro esta imagen de la Acción Católica
y les muestro aquí cómo tenían muy bien sus características de identidad y voz en la sociedad. Fíjense, están ellas en reunión, empiezan a tener una voz pública, empiezan a tener una incidencia en temas sociales y están reunidas una buena cantidad de mujeres, todas con su distintivo y todas con la intención de sacar adelante los proyectos que tuvieran como Acción Católica. Tenemos aquí otra foto de inclusión de todos los estratos sociales. Se ven de todo tipo de mujeres juntas aquí en también debe ser de los años 30 esta foto. Lo que pasa es que ahí no me sale. Ahí está la fecha. 12, es 10 de diciembre, perdón, y creo que es del 30 y algo. Pero le corté a la hora de cortarla para pegar aquí en la diapositiva, se cortó el número, pero es de los años 30 esta foto. Pero ya se ve cómo había de todo tipo de estratos sociales en los grupos de Acción Católica. Aquí les muestro esta foto con una sesión de formación de las chicas de Acción Católica en la que llevaban desarrollo humano, llevaban temas de desarrollo humano, entonces se preocupaban ellas por dar una formación integral. Les muestro esta foto en las que está una chica, esta sesión de formación tenía el lema de una juventud forjando su personalidad. ¿Sí? Y entonces están ahí en una actividad. No solo entonces se preocupaban por catequizar o por enseñar moral, como algunos pastoralistas pueden decir, pueden hacer esta crítica. Algunos pastoralistas dicen, es que la Acción Católica en México se dedicó solo a catequizar y a educar moralmente, pero socialmente no promovía. Claro, Monterrey, al menos Monterrey es un caso en el que había una gran promoción social de las chicas obreras, de las chicas estudiantes, de las chicas trabajadoras, de las madres de familia. Había una muy nutrida actividad social. Tenemos, fíjense, en este mismo evento, una juventud forjando su personalidad, las chavitas mostrando lo que aprendieron formando una estudiantina. Estudiaban también, les enseñaban música. Yo me pregunto si ahorita en una parroquia algún grupo puede promover así a grupos de mujeres, o sea, darles elementos para tener una vida integral, no solo espiritual, sino también humana y también como mujer, también como parte de la vida social actual. Tenemos aquí evidencia de la bolsa de trabajo, había bolsa de trabajo, las muchachas se habían organizado para a las chicas foráneas, inscribirlas en una bolsa de trabajo y a toda muchacha que fuera parte de Acción Católica conseguirle un trabajo digno para que pudiera subsistir bien en Monterrey. Tenemos aquí una foto de acción social, misiones en las zonas de periferia. Las chicas organizaban misiones organizar bodas masivas, regularizar matrimonios, pero también para crear comunidad en zonas de periferia. Y tenemos esta foto que es una fiesta de matrimonios masivos. Tenemos esta foto también de catequesis en las zonas de periferia. Ahí le están dando catequesis a niños. Y luego tenemos está la chica aquí de Acción Católica dándole catequesis a niñas de la periferia en Monterrey. Y esta foto muy interesante, que es una señora de la UFCM, de la Unión Femenina Católica Mexicana, en donde están distribuyendo en escuelas de la periferia pastillas de levadura, porque se puso de moda la repartición de pastillas de levadura para promover la buena salud en lugares donde los niños no tenían capacidad de alimentarse bien y se puso de moda que las pastillas de levadura creaban anticuerpos y les permitían a los niños crecer con salud y crecer sanamente. Entonces, aquí tenemos la foto de esta actividad. En fin, los frutos de la Acción Católica Femenina en Monterrey podemos resumirlos en la oportunidad de tener protagonismo en la sociedad, promoción de la mujer trabajadora, formación social cristiana. Ellas fueron las promotoras de un tejido social compacto y fueron las promotoras de una vinculación social y pastoral. Se tiene evidencia de que de los años 40, o sea, 10 años después de que se implementa el modelo,
a los años 70, Monterrey fue una sociedad con un tejido social compacto, muy bien vinculada y en donde se vivía una promoción social muy fuerte, ¿verdad? Muy clara, muy patente. Y bueno, no les platico más para que lean el artículo, porque si no, luego no se van a quedar. Si yo les platico todo lo que está en el artículo, luego no lo van a leer. Entonces aquí terminamos la presentación y si hay alguna pregunta, pues quedo atento a sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, Padre Jesús. Muchísimas gracias. Te damos un aplauso desde acá. No sé si lo llegas a escuchar. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta? Con confianza. Muy bien. Se entiende bastante bien. Ok, bueno, como dice el Padre Jesús, pues aquí está el artículo y si alguien pues gusta leerlo, estará a disposición de ustedes. Padre Jesús, si gustas, puedes, invitamos a permanecer. Vamos a escuchar al maestro José Luis con su artículo. Obviamente, si tienes oportunidad, pues te agradecemos que nos acompañes, y si no es así, pues te agradecemos muchísimo tu participación y el esfuerzo que haces de comunicarte con nosotros, estando en esta situación. Que salgas bien, que sigas mejorando. Gracias, muchas gracias. Muy bien, gracias. Le damos ahora entonces la palabra al maestro José Luis. Gracias, padre. Nomás permítame recordarles el título de él y ahorita él lo compartirá. Es un artículo de relación a la mujer y la patrología, la ciencia de los padres de la Iglesia, cartas de los padres latinos de la Iglesia a las mujeres. Sí, gracias por invitarme, padre Vicente. Gracias a todos los alumnos, maestros aquí presentes. Me da mucho gusto estar aquí en la escuela y de visita, pero estaré pronto también como maestro. Ya he estado, pero voy a volver otra vez mediante. Bueno, pues como decía el padre Chuy, este comentario que hacemos es básicamente pues una invitación a leer los artículos, a adquirir la revista, a difundirla, a prestarla, porque es una manera de contribuir a la formación espiritual cristiana de todos nosotros, los laicos y seminaristas, sacerdotes. Y bueno, en mi caso, en la revista, este artículo, lo que quiero hacer, el objetivo es hacer un recorrido somero sobre algunos de los padres de la Iglesia en torno a cartas, correspondencia que tuvieron con mujeres. Entonces, de ahí la importancia en nuestro tema, el tema de la revista, y que muchas veces uno no piensa en ello. Cuando uno piensa en San Agustín, cuando uno piensa en San Ambrosio, en San Atanasio, uno piensa pues en los grandes tratados sobre la encarnación, contra los maniqueos, la ciudad de Dios, las confesiones, pero no piensa uno en las cartas que tuvieron, la correspondencia que tuvieron con mujeres, gracias a las cuales, como veremos someramente, muchos temas son conocidos. Circunstancias, acontecimientos, enseñanza, doctrina, teología, crónica, están presentes en esas cartas gracias a que una mujer le preguntó a San Agustín, le preguntó a San Basilio, le preguntó a San Ambrosio un tema, y gracias a ella se desarrolló ese tema, ese legado teológico, doctrinal, nos llegó a nosotros. Entonces, hagamos algunos aspectos. Sí, empiezo citando una frase, y voy a citarla del santo que hoy conmemoramos, San Sulpicio Severo, desde el día de hoy. Si de todo te apropias, lo divulgas todo. Si escribo algo a un amigo y quiero algo confidencial, inmediatamente lo das a conocer. Le escribo y te enteras de todo, le dice a su suegra Sulpicio Severo. Entonces, pues es un ejemplo de este reclamo que hace en una de sus cartas, y gracias a esos reclamos conocemos la vida de San Martín de Tours, ese santo caballero, el famoso santo caballero de la estampita, que vemos a un soldado entregando la capa a un mendigo. Gracias a esta señora
insistente, que le reclama, que le difunde todo, que lo da a conocer, que apenas está escribiendo algo ya lo sabe ella. Y bueno, pues esta señora fue la suegra de Sulpicio Severo. Pues sí, como les decía, este recorrido que hago someramente en este artículo, pues nos tiene la intención de motivar nuestro interés por conocer los padres de la Iglesia en unos aspectos que tal vez son no muy conocidos. Y bueno, cada uno de ellos necesitaría un estudio enorme, como lo han hecho varios de los analistas, de los patrólogos que hay aquí en nuestro país, en todo el mundo, artículos de todo el mundo que pues dan a conocer estos temas. Entonces, en este momento que empiezo yo en este artículo citando algunas cartas de Tertuliano, padre de la Iglesia del siglo III, norteafricano, abogado, que luego de su conversión, pues aprovecha toda su formación de abogado para defender a la Iglesia, a la nueva fe cristiana, luego de su conversión, y es muy conocido su obra, el Apologético. Es uno de los más conocidos, en el cual nos da a conocer esta respuesta que da a los emperadores sobre la vida de los cristianos en el siglo III en el norte de África. Una de sus cartas es precisamente a su esposa, a Duxorem, ¿verdad? Y en esta carta él le escribe a la esposa le explica cuál es el auténtico matrimonio cristiano. Y dice que el auténtico matrimonio es precisamente entre cristianos. Ahí se cumple plenamente lo que es un matrimonio, porque los dos rezan juntos, los dos hacen obras de misericordia juntos, y pues es una alabanza del matrimonio. Después, posteriormente, algunos años después, su perspectiva va a cambiar un poco, porque va a escribir un libro sobre la monogamia. Ya él, habiendo pasado a la secta de los montanistas, va a defender el único matrimonio, va a condenar las segundas nupcias de los viudos y viudas. Y bueno, pero en esta primera carta a Duxorem, a su esposa, es una carta breve, pero una auténtica alabanza al matrimonio cristiano. Y tenemos también aquí en este artículo algún comentario que hago sobre San Ambrosio de Milán, este obispo que fue nada menos que gobernador del Milán, del norte de Italia, de la provincia del norte de Italia, y que influyó definitivamente en la conversión nada menos que de San Agustín. Él tiene alguna carta, varias, aquí menciono alguna, a su hermana Marcelina. Fue una hermana consagrada, una virgen consagrada. No había obviamente conventos religiosos, pero sí en la iglesia comenzaba a darse esta práctica de las vírgenes que tomaban el velo, recibir el velo de la iglesia como consagración. Y da a conocer que ya había algunas casas en donde se reunían estas vírgenes, y que bueno, es importante esta carta a Marcelina, su hermana, porque le describe algunos acontecimientos que está viviendo la iglesia en ese momento. Por ejemplo, el conflicto que tuvo con un obispo arriano, un obispo de una secta, la secta disidente de los arrianos, que querían tomar a fuerza la catedral, y que él manda a su gente, y bueno, hacen un bloqueo de la catedral. Bueno, lo conocemos gracias a esta carta marcelina. Y siguiendo adelante el recorrido somero que hago, paso a San Jerónimo, este gran santo traductor de la Biblia, la famosa Vulgata, la traducción de la Biblia de los textos originales al latín, y que a principios del siglo V ya tenía una formación del griego y del hebreo, gracias a que se va a instalar en Palestina,
a donde lo siguen algunas mujeres. Estas mujeres que buscan la vida ascética, la vida consagrada, y gracias a él se forma una especie de monasterio femenino antes de que hubiera, por supuesto, las reglas monásticas y las grandes órdenes religiosas. Bueno, pues aquí San Jerónimo, menciono aquí la carta a Marcela, que dice que, entre otras cosas, le contesta algunas preguntas sobre palabras del hebreo. ¿Qué quiere, oye, Jerónimo, qué quiere decir aleluya? ¿Qué quiere decir maranatá? Y contesta, como buen conocedor de la etimología y de las lenguas, Jerónimo, a las preguntas de Marcela. Y más adelante también una carta a otra virgen llamada Paula, donde le explica el simbolismo del alfabeto hebreo y hace un recuento muy interesante, el primero que hubo, de las obras de este otro padre, Orígenes, un catálogo, un índice completo de las obras de Orígenes, gracias a esta carta que le escribe a esta otra santa, además de que describe, localiza, identifica el lugar preciso de los lugares santos en Jerusalén, en Belén. Entonces estamos hablando de fines del siglo IV, principios del V, en donde, gracias a San Jerónimo, de esta carta a Paula, donde dice, aquí estaba esto y de aquí hace tanto horas o un día para llegar a tal parte, y aquí se conserva del Santo Sepulcro X. Entonces es muy interesante porque gracias a esta carta conocemos bastantes puntos de los santos lugares. Y bueno, pues también obviamente menciono, no podía pasar por alto a San Agustín, donde pues también tiene varias de sus cartas. Es una obra muy vasta, San Agustín. Acuérdense que son en 40 años una obra inmensa de tratados, de crónicas, de cartas, y que aquí menciono en el artículo la carta a Juliana, donde habla del matrimonio y de la viudez. Después escribe un tratado sobre la viudez, pero en esta carta a Juliana habla de la espiritualidad de la viuda, y que pues en ese tiempo, acuérdense que no existía esto todavía de una forma elaborada, de una forma así tan teológicamente elaborada como lo hace San Agustín en esta carta. Otra carta es la carta a Proba, que le invita, que está desolada por la muerte de una persona conocida, una pariente de ella, y hace toda una teología sobre la oración, la importancia de la oración. Y gracias a Proba, a esta señora, conocemos en San Agustín una especie de teología de la oración, muy interesante. Bueno, pues entonces nada más, esa es una pequeña aportación que hago, y que los invito a leer los artículos y sobre todo a conocer, ya que estamos aquí en la escuela, más a fondo los padres de la iglesia, no dejarlos de lado, porque muchas veces pues los dejamos de lado, y yo creo que son muy, muy importantes para toda la teología. Santo Tomás, el padre, cita a los padres de la iglesia a cada rato, a San Agustín, y pues entonces nada más eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer al maestro José Luis? Bien, o para el Padre Jesús otra vez, ¿puede hacer? ¿No? ¿Seguros? ¿Verdad? Muy bien, pues vamos entonces, si gustan, pues es simplemente como unas pinceladas, ¿no? Un poco de todo lo que está dentro de este contenido. Aprovecho mientras la hermana Lucy nos hace la conclusión y nos invita al brindis. Aprovecho para comentarles que ahora nuestro arzobispo ha querido dedicar
el volumen 6 que estamos por ya empezar a trabajar, a reflexionar de la revista. Este es el número 5. El número 6 se va a dedicar a la ética, ¿verdad? La ética como voz, ¿verdad? Trataremos de invitar, ya estamos invitando a todos los maestros de la Universidad de la Arquidiócesis, de la cual somos parte, la misma Escuela de Teología, los maestros del Seminario de Monterrey, a que todos ellos, pues, con su imaginación y creatividad traten de, desde el derecho canónico, desde la moral, desde la filosofía, desde la patrología, desde la historia de la Iglesia, a reflexionar en torno a esa voz, la voz ética. ¿Qué nos dice la ética en todas las disciplinas teológicas que tenemos en nuestra teología católica? ¿Verdad? Entonces, a partir de hoy, quiero cerrar con esto nada más, a partir de hoy para nosotros, 28, 29 de enero, como saben todos, ayer 28 fue el día de Santo Tomás de Aquino, por eso es que quisimos hacer el evento este día, ¿verdad? Previo, o sea, un poquito en torno a ese contexto, para encomendarnos a él y pedirle a Santo Tomás que pues, nos inspire las obras y las palabras oportunas para generar esta futura producción. Entonces, la idea será que en estos meses, a partir de este mes ya, digamos casi de febrero y marzo, nuestros pues profesores puedan crear, proponer artículos para que más o menos tal vez después de abril, mayo, por ahí ya empecemos el trabajo editorial y tal vez ya para el verano tener el volumen 6. Entonces, pues obviamente les invitamos en este momento a adquirir esta revista que estará ahorita en el momento del brindis, estará ubicada como ya vimos a mano derecha, ¿verdad? Ahorita la Madre Lucy nos dice la aportación que se les pide y pues le invitamos a todos a esto, ¿verdad? A los profesores y a todos ustedes. De parte mía, pues yo les agradezco mucho su presencia, a los que nos siguieron por redes sociales y a todos ustedes que hayan estado por aquí. Y bueno, esta es su casa, ahorita compartimos un poquito, como decimos, el pan y la sal, ¿verdad, hermana? Si le paso el micrófono. Bueno, pues agradecemos que estemos todos aquí presentes y yo creo que ya muy motivados por los aportes que nos han dado acerca de la revista, pues podemos adquirirla, ¿verdad? Está aquí a mi mano derecha, a izquierda de ustedes. La aportación que se pide son 100 pesos, creemos que está al alcance, ¿verdad? Y luego después pues podemos pasar al brindis también en honor a esta publicación, a este enriquecimiento para nuestra reflexión. Muchas gracias. Recibamos la bendición y procedemos al brindis de una vez. Gracias, Padre Jesús, aquí estamos, te llevamos el itacate del brindis mañana al seminario. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre estos alimentos y permanezca para siempre. Gracias. Como regla práctica, enfrente de mí están los canapés y a mano derecha está la copa de vino y agua por si alguien no quisiera tomar vino, ¿verdad? Muchas gracias y felicidades a todos. Buenas noches. Perdón, la oración es para ustedes, para que se la lleven a su casa, ¿ok? La oración es para ustedes.